Segunda entrega de cómo realizar el árbol genealógico transgeneracional. Si aún no te has suscrito, ese cartelito rojo que está aquí abajo, hacelo y activa la campanita de notificaciones para que la próxima entrega llegue con información totalmente actualizada de cómo vamos a ir progresando en este curso totalmente gratuito de cómo realizar el árbol genealógico transgeneracional. Si te interesa este video, dale me gusta y compartilo con personas que también les puede llegar a interesar. El Cetro de Sofos es un canal dedicado a la expansión del conocimiento. De esta manera, muchas personas van a poder estar dentro del canal para hablarnos y contarnos de lo que saben hacer y otros se verán beneficiados pudiendo tomar sus cursos, sus talleres o sus tips. Si estás interesado de participar en el Cetro de Sofos, no dudes en contactarme. Bien, en la entrega anterior hablamos de la nomenclatura del árbol genealógico. Si aún no lo has visto, te puedes ir al primer video. Y también de cómo ubicarnos en el contexto de las personas que pertenecen a nuestra genealogía. No es lo mismo la mirada que podemos tener en la actualidad ante determinados sucesos, como por ejemplo una madre soltera, a que cuando esto le sucedía a una abuela o a nuestros padres, inclusive a una bisabuela, que vivían en un contexto totalmente diferente y según las creencias del lugar, la religión que profesaban, muchas veces si tenían que pasar por un embarazo no deseado, eran escondidas, ocultas en su casa, les decían que había traído una gran vergüenza a la familia, eran desheredadas. Entonces hay que ponerse en la emocionalidad de esa persona. ¿Qué sentía con respecto a esa situación, a ese embarazo, a esa nueva vida que se estaba gestando? Porque esos programas son los que luego se van heredando en algunas de las personas que componen nuestro árbol genealógico. Y hoy vamos a hablar de las fechas. Hoy vamos a entender lo que es ser doble en el árbol genealógico transgeneracional. Este, como lo puse como ejemplo, es mi árbol y por ejemplo, en este caso yo sería la consultante. Dijimos que al consultante siempre lo vamos a encerrar en un cuadradito con otro color para no perderlo de vista cuando seguimos armando el árbol. De esa manera, en cualquier momento podemos volver y verificar la información. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener el suficiente espacio para ir agregando fechas, porque vamos a poner la fecha de nacimiento de todas las personas que tengamos información, y si no la tenemos de todos, que obviamente eso va a suceder, no importa, y vamos a sacar la fecha de concepción. La fecha de concepción, recuerden que el año tiene 12 meses y un embarazo dura 9 meses. Obviamente que si tenemos un 7 mesino o un 8 mesino, vamos a sacar los cálculos de otra manera. Pero a la fecha de nacimiento le vamos a restar 9 meses o lo que es más sencillo aún, sumarle 3 meses, ya que vamos a llegar al mismo resultado. Lo grafico con un ejemplo. Si yo nací el 8 de septiembre, ya sea que reste 9 meses hacia atrás o le sume 3 hacia adelante, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mi fecha de concepción va a estar dentro de este rango aproximado. Vamos a colocar 3 meses hacia adelante, que es lo mismo que 9 hacia atrás, nos da el 8 de diciembre. A eso le agrego 11 días más y 11 días menos. Algunos terapeutas podrán ver que le suman 7 o le restan 7 y algunos llegan hasta 15 días. Eso lo vamos a ir viendo y ajustando de acuerdo a la información y a las posibilidades que vayamos encontrando en las coincidencias dentro del árbol para saber si somos dobles o no. Uno puede ser doble por fecha de nacimiento, fecha de concepción o coincidir con la fecha de defunción de alguno de nuestros ancestros. Por eso siempre tenemos que tener el rango de los 11 días hacia adelante o hacia atrás, porque allí también podemos encontrar información. En este caso, si yo le sumo 11 días al día 8, el rango va a llegar hasta el día 19 de diciembre. Por lo tanto, cuando yo encuentre fechas en mi familia que esté dentro del 8 al 19,
9 de diciembre también le voy a prestar atención porque hay una posibilidad de ser dobles de ese antepasado. Y le vamos a restar 11 días, que será aproximadamente un 28, 27 de noviembre. Entonces, voy a prestar atención desde el 28 de noviembre al 19 de diciembre si encuentro coincidencias en el resto de la familia. Por ejemplo, mi papá nació el 29 de diciembre, pero ya se aleja mucho de esta fecha, por lo tanto no es mi doble. Con seguridad que no, porque ya nos alejamos muchísimo de la fecha de concepción. Pero sí prestamos atención a las coincidencias. Mi abuelo paterno, o casualidad, acá nada es casualidad, todo tiene su causa, nace el 8 de septiembre, igual que yo. Entonces ya sabemos que ahí tenemos información. Yo soy doble, yo lo señalo de esta manera para después tenerlo en cuenta, doble de mi abuelo paterno. ¿Qué significa ser doble? Que muchos programas de él pueden ser heredados por mí en la misma polaridad o totalmente opuesta. Un programa en sí tiene dos polaridades. Entonces, supongamos un ejemplo, si en el árbol alguno hubiera sido alcohólico, uno puede reparar la historia de ese ancestro siendo abstemio. O por ejemplo con una información dentro de la profesión, siendo enólogo, que tiene que ver con el control, la graduación del alcohol. Uno de esa manera repara, después vamos a ver más a fondo qué significa esto, dentro del árbol genealógico. En este caso, ¿qué información puedo tener? Puedo mirar sucesos. Por ejemplo, mi abuelo, nacido en Alemania, tuvo que huir de la guerra y se viene a vivir a Argentina. Entonces tuvo todo un traslado intercontinental para salvar su vida y empezar de nuevo. Y tal vez alguna semejanza que pueda tener conmigo, esto lo tiro como ejemplo, pero habría que estudiar si es así, yo también me he trasladado de una provincia a otra. Entonces, ¿puede tener que ver? Sí, tal vez no. Tendríamos que buscar si hay alguna dolencia, algún síntoma que nos lleve a investigar por ahí. En este caso, yo he tenido asma y él también tenía asma hasta cierta edad. Entonces podríamos decir, bueno, sí, allí hay información con tu doble. Dentro del rango de fecha de concepción, yo tengo una abuela materna que nace el 8 de diciembre. 10 días más, 11 días más, 11 días menos. De ahí tendríamos que buscar la fecha de concepción, que sería diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, alrededor del 8 de marzo le vamos a agregar 11 días, 19 de marzo. Le vamos a restar a febrero, que trae 28, son 8 y 3 días sería el 25 de febrero aproximadamente. Entonces, todas las fechas entre el 25 de febrero y el 19 de marzo podemos encontrar que coincidan con alguna más. En este caso, la gran coincidencia, y que hace que reconozcamos que soy doble de mi abuela materna también, es que yo nací el 8 de septiembre y mi fecha de concepción ronda alrededor del 8 de diciembre, ella nace el 8 de diciembre, por lo tanto, también es mi doble dentro del árbol genealógico transgeneracional. ¿Que allí hay información? Seguro que la hay. Tendríamos que buscar, recuerden que al árbol siempre ingresamos con una pregunta para ver qué temática el consultante necesita resolver. Si hay un bloqueo, si hay un síntoma, si hay alguna enfermedad. De esta manera vamos a encontrando a los sospechosos de quién podemos llevar un programa heredado. Entonces, para que nos quede claro, las fechas que vamos a tener en cuenta son nacimiento, concepción. Aquí siempre suelen tener dudas cómo sacar la fecha de concepción. No se compliquen mucho, agréguenle 3 meses más, como lo graficamos acá, y a esa fecha le suman 11 días hacia adelante y 11 días hacia atrás. Tengan especial cuidado cuando se trata de un cambio de mes para poder más o menos sacar la cuenta, pueden contar con los dedos, de en cuál de los rangos se está posicionando. Entonces aquí ya tenemos información.
Si yo encuentro información dentro de la fecha de concepción o de nacimiento, ya lo voy marcando, lo voy identificando. Luego tenemos otra fecha, que es la de defunción, para los que correspondan. Cuando tenemos una defunción, yo lo señalo con una cruz o una X dentro de la persona que ya no está con vida, y al lado se pone la fecha de defunción. A la fecha de defunción no se le agrega ni se le quitan días, pero cuando yo en fechas de nacimiento, de concepción, tengo alguna coincidencia, prestamos atención. Pero la fecha de defunción queda tal cual el día que la persona ha dejado de existir en este plano. De esa manera vamos a encontrar información dentro del árbol genealógico, dependerá de la pregunta que trae el consultante. ¿Qué significa ser doble en el transgeneracional? Ser doble significa que puedo haber heredado algún programa inconcluso de esta persona. Aparte de ser dobles, podemos llegar a ser fantasmas de uno de nuestros ancestros. Fantasma no es como popularmente conocemos el término del fantasmita, sino que en psicoanálisis el fantasma es la persona que tiene a nivel inconsciente una información muy pesada que le cuesta resolver algunos conflictos en su vida. Para que podamos encontrar un fantasma dentro del árbol, tendríamos que ver qué persona ha fallecido en las mismas fechas que nos coincidan con el nacimiento o la concepción, pero el fallecimiento tiene que ser anterior a la concepción del consultante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un fantasma en línea horizontal, sería un hermano. En este caso, yo tengo un fantasma porque tengo una hermana, yo digo hermana, no nacida antes que yo. Obviamente no sabemos el sexo porque no lo tenemos determinado. En el video anterior les mostré cómo lo graficamos cuando reconocemos el sexo y cuando no, porque no tenemos esa información. Entonces, yo tengo como fantasma un programa de un hermano no nacido antes de mí. Pero si el hermano falleció cuando el consultante ya ha sido concebido, o sea, la madre está ya embarazada o ya nació, no estaríamos hablando de fantasmas. Entonces, ¿qué significa ser doble y qué significa ser fantasma? Venir a reparar el programa de ese ancestro, lo que él no pudo resolver, o heredar su información que muchas veces se nos va a presentar como desafíos que tenemos que vivir. También podemos sentirnos como que no encontramos sentido a nuestra vida, como que no encontramos cuál es la profesión que se ajuste a lo que nosotros queremos, estar sintiendo que se vive una doble vida, no tener claridad en lo que se está haciendo. Estos son algunos de los síntomas. Algunos de los síntomas como enfermedades suele ser la esclerosis, la hiperactividad y el Parkinson. Aquí, cuando tenemos un consultante con esta enfermedad, podemos empezar a buscar quiénes son los fantasmas dentro del árbol genealógico transgeneracional. De esta manera vamos a ver de quién está heredando un programa. ¿Qué es lo que suele querer este fantasma? Tenemos que buscar si fue reconocido dentro de la familia. En el video anterior estuvimos hablando que todos los que fueron apartados del clan, que no son recordados, que no se les puso nombre, como los bebés no nacidos, abortos espontáneos de pocos meses de gestación, necesitan pertenecer al clan. Esas almas de alguna manera se van a hacer evidentes en alguno de los miembros que continúan con el árbol genealógico. Por lo tanto, a todos los debemos reconocer y darle su lugar, a todos le tenemos que poner nombre y también reconocer a esas familias que fueron partes de secretos, como dijimos antes, por ahí familiares que nacían con discapacidad y eran escondidos en la piecita del fondo, que no se mostraban a la sociedad, hermanos ilegítimos, hijos ilegítimos, algún pariente que puede haber estado preso y la familia no habla de él y nosotros no nos enteramos de que teníamos un tío o una tía. Entonces todos ellos nos dan información
sobre todo cuando los síntomas que dije hace un momento, para cuando empezamos a estudiar y escudriñar el árbol genealógico. En la próxima entrega vamos a hablar del doble, del fantasma y de muchos datos más información para que sigamos investigando y obteniendo información de cómo podemos estudiar y encontrar información.